Saludos amigos. Gracias, muchísimas gracias por seguirnos y por estar con nosotros, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ricardo Nieves en YouTube. Agradecer a toda la gente que ha seguido incorporándose, participando en los comentarios y también contribuyendo y aportando con sus opiniones en este espacio que es una ventana a manera de prueba y que estamos día a día tratando de perfeccionar más para una mejor calidad y una información más certera. El tema que quiero tocar hoy es la economía, el problema económico en el que estamos involucrados todos los países del mundo, pero de manera muy especial la República Dominicana por la particularidad de que es nuestro país. El problema de la economía es serio y quiero decirlo de manera sencilla. Hay dos formas de obtener recursos: los ingresos, que provienen mediante la administración de los tributos, de los impuestos, las recaudaciones que se realizan mediante la administración tributaria, y esos impuestos son ITEVI, impuestos sobre la renta, y los impuestos aduanales y otros impuestos o cargas o tasas menores, que significan el grueso, ¿no?, de la gran plataforma tributaria con que cuenta cada país. El COVID ha golpeado de manera tan dura la economía en estos casi 3 meses de paralización muy amplia que todos los sectores se han afectado. La manera en que nosotros ingresamos divisa es por dos fuentes esenciales. Divisas que provienen a través de las remesas, que los envíos que hacen toda la maquinaria dominicana en el exterior trabajando para mandar recursos a nuestro país, a su familia, en fin, dólares para el Estado. Y la otra fuente es el turismo. En esos dos sectores, señores, casi 15.000, entre 13 a 14.000 millones de dólares entraron el año 2019. Solamente las remesas significaron más de 7.000 millones de dólares. Y el turismo por igual. Ambos sectores están afectados por el COVID. Ambas ramas de la economía están golpeadas de manera severa. Las remesas, el envío de los dólares dominicanos en cualquier parte del mundo, está afectado en un 30-40%. Esa es la proyección que se tiene. Imagínense, casi la mitad de lo que se envía. Y el turismo severamente golpeado, igualmente en una proporción probablemente mayor, porque es la última rama de la economía que se incorpora a la fase de productividad. ¿Qué significa todo esto? En un marco muy general, muy grueso, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, aportan más del 90%, 95%, para ser un poco más exacto, 95% de todos los empleos que se generan en el país. Son pequeñas empresas que a veces están compuestas por familias, pocos miembros, 10, 12, 15, 50 personas. Esas son las grandes generadoras de trabajo, de empleo. Pero son las grandes afectadas, porque al ser pequeñas y tener un capital pequeño, también deben de pagar impuestos, pagar luz, gastos operativos y toda la madeja de gastos que tiene la empresa en un país como el nuestro. Entonces, caída de esos elementos señalados, caída de las recaudaciones, impuestos, caída del turismo, caída de las remesas, proyección amplia del desempleo en los próximos meses, no semanas. Es un panorama desolador para la economía. No significa que no se pueda salir, sí se puede salir, pero con medidas muy valientes y muy inteligentes. Nunca habíamos tenido una crisis de esta magnitud en el aspecto económico. ¿Cuál es el problema mayúsculo que genera esta crisis? El golpe que asestan al tejido social, a la persona humana, en su consumo, en su calidad de vida, en sus gastos ordinarios, en su poder adquisitivo y de consumo. Mientras menos ingresos, pues menos consumo, y ahí vienen hasta los problemas de la alimentación para los sectores empobrecidos. ¿Qué ha significado todo esto? Pero por lo menos hay dos mitos que se derrumban.
el país de clase media que nos había pintado el presidente de la República en febrero, donde dijo que este era un país mayoritariamente de clase media. Ya podemos decir que somos un país de clase media. Totalmente falso. Hay más de 6 millones de personas que están siendo asistidos por la caridad del Estado, mediante mecanismos diversos: FASE, tarjeta, solidaridad, depósito de 5,000 pesos, 8,500 pesos, fundas, ayuda, y eso con una mirada muy electoral por las elecciones. Pero significa que hay casi 6 millones de seres humanos en el asistencialismo puro. ¿Dónde está la clase media? ¿Dónde están los grupos que se favorecieron de la economía pujante y en crecimiento permanente? Un derrumbe total de la teoría política, del gobierno y de los técnicos y especialistas en economía que decían que este era un país boyante de bienestar. En menos de 2 semanas el país quedó desnudado y evidenció una pobreza de pie a cabeza. Y una clase media golpeada por arriba y por abajo, porque es el único sector o rama de la sociedad que no fue asistida ni mejorada, todo lo contrario: factura de electricidad cara, gastos caros, sin ningún tipo de ayuda, valiéndose por sus propios esfuerzos. Esos sectores medios de la economía son como la balanza, como el equilibrio. Cuando se golpean, entonces afecta todo el entramado, porque de la clase media dependen los empleos indirectos, la señora que trabaja allí, la ayuda que se le da al familiar, la receta que se compra, los impuestos que paga, porque es la clase que paga los impuestos de manera más puntual, y todo esto. Entonces, ¿cuál es el panorama en conclusión? Una economía desbaratada. A esto hay que sumarle que la tasa del dólar va rumbo a los 60 por 1, cuando a veces ya no lo toca, 58, 59, 60. Para julio va a estar en 60 por 1. Un endeudamiento que hay un 52% de cada peso que entra, de cada 100 pesos que entra a la economía, por cualquiera de los mecanismos señalados, 52% están comprometidos en deuda. Y entonces, ¿de dónde obtenemos recursos para financiar todos estos problemas y solventar la economía? Hay 2 vías: préstamos, endeudamiento, y la otra es reforma fiscal. ¡Wow! Pero una reforma fiscal en medio de esto sería catastrófico. Nadie la aceptaría. ¿Cuál es el problema que implica todo esto? La desconfianza. Y segundo, el manejo de una economía que aparentaba una bonanza enorme, pero con una base muy frágil, muy débil. Yo siempre decía, ¿cómo podemos tener un crecimiento tan grande de la economía cuando no tenemos ni 6 grados de primaria? Entonces tenemos técnicos, aquí no hay 200 PhD en este país. ¿Y dónde generamos riqueza? ¿Cómo producimos? Si es con conocimiento que todo se produce. Siempre me llamaba eso la atención. Y ahí está. En definitiva, las medidas que deben de asumirse son muy serias, muy duras. La caída del consumo en los pobres y en los sectores medios, enorme. Pero hay esperanza, sí hay esperanza. Hay que tomar medidas muy serias y sobre todo en medio de la transparencia, que es el otro problema que tenemos. No hay transparencia. Somos el peor tercer país de América en transparencia, el peor tercer país de América en combate a la corrupción. Lo que significa que el gobierno es tramposo. Entonces, un gobierno tramposo y en una crisis económica, imagínense cuál sería el resultado. En pocas palabras, en el próximo comentario hablaremos con detalles del significado de esta situación y de este cuadro de la economía en la pandemia y de la crisis económica generada. Muchas gracias y suscríbase a nuestro canal.